capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos del 10 al 18. Gálatas capítulo 3. Versículos del 10 al 18. Estamos en nuestra serie Gálatas, el Evangelio de la Libertad. Y estamos en el mensaje número 7, la bendición del Evangelio. Gálatas 3, versículos 10 al 18. Esta es la palabra de Dios. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por medio de ella recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto. La promesa, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Oremos. Padre que estás en los cielos, rogamos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos para entender la bendición del Evangelio. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, podamos creerla y podamos ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Ya se fueron los niños, pero ¿cuántos disfrutaron Toy Story? Por favor, no se hagan, ¿sí? Yo sé que la disfrutaron. Bueno, Toy Story 3. El final de Toy Story 3, hay una escena fantástica. Andy va para la universidad, ¿lo recuerdan? Y tiene una caja de juguetes. ¿Qué va a hacer con los juguetes? ¿Sí? Y entonces su mamá le dice que hay por ahí una vecinita que se llama Bonnie, que a lo mejor ella puede cuidárselos. Y entonces Andy toma su caja de juguetes y busca a esta niña. Y dice: he escuchado que eres muy buena con los juguetes. Mira, yo me voy para la universidad, pero aquí están los juguetes con los cuales he crecido y quiero que alguien pueda disfrutarlos de la misma manera en la cual yo los disfruté. ¿Es de aquí o es de allá afuera? Afuera. Ok. De la misma manera en la cual yo los disfruté. Y Andy empieza a sacar cada uno de los juguetes. Pero lo interesante que hace Andy es que saca un juguete, da el nombre del juguete, lo describe y es como una especie de bendición. El primer juguete que saca es Jessie. Y le dice a Bonnie: Jessie es la vaquerita más dura de todo el oeste. Adora a los animales, mas su mejor amigo es Bullseye. Después saca a Rex y dice: es el dinosaurio más temible y aterrador de toda la tierra. Después saca al señor y la señora cara de papa y dice: nunca los separes, porque están muy enamorados. Después saca a Buzz Lightyear
el mejor juguete de todos. Mira, puede volar y tiene un láser. Ha jurado proteger a toda la galaxia del malvado emperador Zod, al infinito y más allá. Y al final saca a Woody. Woody, mi mejor amigo desde que tengo memoria. Es valiente como todo buen vaquero, listo y gentil, pero lo que le hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar, jamás. Él estará contigo para siempre. ¿Recuerdan esa escena? ¿Te salió una lagrimita? Conozco adultos que le salió una lagrimita. ¿Por qué? Porque están viendo una caricatura, están viendo una película de Disney. ¿Por qué le salió una lagrimita? Todos nosotros tenemos una necesidad de afirmación. Todos nosotros, el corazón humano tiene una grande necesidad de afirmación, una necesidad de una bendición. Lo triste es que nos pasamos la vida buscando esas palabras de afirmación, esas palabras que anhelamos de bendición en lugares equivocados. Lo buscamos en papá, en mamá, y posiblemente papá y mamá jamás te afirmaron. Los buscamos en un amigo. Lo buscamos en un esposo o una esposa, un novio o una novia. Lo buscamos en un hermano o en una hermana. El problema es que realmente no nos sentimos del todo completos aún con las palabras que ellos nos dan. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cuál es la bendición que debes tener? ¿Cuál es la afirmación que tú debes tener? Y Pablo va a hablar de esto en estos versículos, Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 18. Vamos a contestar esta pregunta contestando 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la única bendición que debes de tener? Bueno, entonces necesitamos en primer lugar definir de qué bendición estamos hablando. En segundo lugar, si tienes ahí tu bosquejo, es ¿cómo puedes obtener esta bendición? Y en tercer lugar es: ¿cómo sabes si esta bendición es segura? ¿Cómo sabes si esta bendición es segura? ¿Cómo puedes tener esa seguridad? Así que vayamos a la primera pregunta: ¿cuál es la bendición? Y la clave está en el versículo 14. Noten por favor: así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a todas las naciones. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Bueno, Gálatas 3, versículos 8 al 9. La semana pasada Fernando estaba predicando acerca de esto. Dice: la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. ¿Qué no el evangelio está en el Nuevo Testamento? Se le anunció el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Génesis 12. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Pregunta: ¿cuál es la bendición de Abraham? Y la respuesta es la justificación por fe. De esto hemos estado hablando en el libro de Gálatas. De esto se trata el libro de Gálatas. ¿Qué es la justificación por fe? Estoy bien con Dios. Dios me declara, Dios te puede declarar un hombre justo, una mujer justo, y Dios puede decir: tú estás bien conmigo, y tú puedes decir: yo estoy bien con Dios. Si yo saliera ahorita a la calle aquí en Coyoacán y le preguntara a personas, en primer lugar, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y le preguntara: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Puedes decir que estás bien con Dios? Les aseguro
casi sin temor a equivocarme, que el 100% de las personas a las cuales le preguntes van a decir, no sé, no, quién sabe, no, claro que no, yo sé cómo es mi vida, espero que algún día. Pero la justificación por fe significa que Dios te declara justo. Y Dios dice, tú y yo estamos bien. Eres aceptado por mí. Eso es lo que significa la justificación por fe. Cuando recibió la justificación Abraham. Abraham la recibió en Génesis capítulo 15. Vamos a ir más adelante y vamos a regresar a este pasaje. Pero Dios le promete algo a Abraham y dice la escritura que Abraham creyó en la palabra, en la promesa de Dios, y Dios lo reconoce como justo. Dios le dice a Abraham, Abraham, tú y yo estamos bien porque tú has creído en mi palabra, en mi promesa, en lo que yo voy a proveer. La bendición de Abraham es la justificación por fe. Ahora, ¿por qué es necesario que tú recibas esta bendición? ¿Por qué es necesario que tú recibas esto? Vean por favor la segunda parte del capítulo del versículo 14. Y dice, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, a ver, versículos 8 y 9 dice que la bendición es la justificación por fe. Y versículo 14, la segunda parte, dice que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la justificación o el Espíritu Santo? Y la respuesta es que la bendición es una moneda, y por un lado de la moneda es justificación por fe, y por el otro lado de la moneda es el Espíritu Santo que viene a morar a tu vida para darte testimonio de que verdaderamente has sido justificado, para dar testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, de que estás bien con Dios. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16, que por cierto lo estuvimos estudiando esta mañana en la escuela dominical. Se perdieron de una excelente clase. Les invito a venir a las 10 de la mañana. La clase está buenísima. Pero bueno, y ustedes, dice Pablo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Necesitamos, por un lado, escuchar a través de la palabra, al creer en Cristo, que hemos sido declarados justos. Pero por otro lado necesitamos la experiencia de esa verdad. Y para experimentar esa verdad, Dios nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos asegura en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no importa lo que estés pasando, el Espíritu Santo te asegura de que eres hijo amado de Dios. Eres un hijo amado de Dios. La justificación es un estatus legal. La adopción es un estatus familiar. ¿Qué quiero decir? La justificación es el papel que Dios te da donde te dice: tus pecados han sido perdonados. Te da un papel y no te dice: váyase, ya traté con usted, ahí nos vemos, ojalá que llegues al cielo, bye. No. Lo que Dios nos da es su Espíritu Santo. No tan solo legalmente estamos bien con Dios porque nuestros pecados han sido perdonados, sino que Dios nos dice: ahora quiero que seas mi hijo. Quiero que seas mi hijo. No quiero tener una relación legal contigo nada más. Quiero tener una relación familiar contigo, y por eso es que te doy mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a habitar a la vida de cada uno de los
que han creído en Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que dice ahí en la pantalla. Eres su hijo amado en cualquier situación. Si tú no estás seguro de tu estatus legal delante de Dios y tu estatus como hijo de Dios amado, miren, eso va a provocar en ti muchos problemas. Y ustedes me pueden dar testimonio. Cuando no has estado seguro, cuando no has creído que verdaderamente tus pecados han sido perdonados, o de que eres un hijo de Dios, ¿y cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Tu vida está llena de miedo. Tu vida está llena de inseguridad. Dios me habrá abandonado. ¿Por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué Dios me escuchará? ¿Verdaderamente es mi Padre? Necesitamos constantemente la seguridad que nos da el Espíritu Santo de la verdad de que estamos bien con Dios, de que hemos sido aceptados por Dios. Y ese es el papel del Espíritu Santo en el lado de la moneda de la bendición. Y del otro lado de la moneda es la declaración que Dios nos dice en su palabra, que somos justos delante de Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace típicamente un novio cuando se quiere casar? Típicamente va a buscar al papá de su novia. ¿Para qué? Para pedir la bendición. Para pedir la bendición. Y de ahí en adelante, pero ya sabe que tiene la bendición del padre de su novia, entonces puede continuar con todos los planes. Nosotros, nuestro corazón anhela, necesitamos esa clase de bendición. No sé si sepas quién es el actor Ben Kingsley. ¿Sabes quién es Ben Kingsley? Ganador del Oscar. ¿Alguna vez viste hace muchos años la película Gandhi? Bueno, el actor que personifica a Gandhi es Ben Kingsley. Él es un inglés y en una entrevista él comparte los problemas que tuvo en su crecimiento, en pasar de ser un adolescente a un adulto y jamás haber recibido una palabra de afirmación, de bendición por parte de sus padres. Voy a compartir con ustedes algunos extractos de esa entrevista. Ben Kingsley nuevamente ganó el Oscar por Gandhi, participó en la película La lista de Schindler, también salió en Iron Man 3, en muchas otras películas más. Y en esta entrevista él dice que tenía pensado ir a la universidad en Manchester para estudiar medicina como su papá y como su hermano. Pero todo el tiempo lo único que quería hacer es un actor. Dice, mis padres nunca me elogiaron por esto, ni reconocieron un gramo de talento en mi vida. Su manera de burlarse es, ¿cuándo vas a terminar con esa broma de actuar? Ese tipo de cosas les decían. Mi madre, dijo, lejos de estar orgullosa, ya cuando él era bien conocido, estaba muy celosa de mi éxito. Y llegó un momento en que Ben Kingsley fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra. Ahora él es Sir Ben Kingsley. Y acerca de esa experiencia él dice lo siguiente: Ben Kingsley fue nombrado como caballero por la reina de Inglaterra, recibió esa bendición y dice que fue un evento que nunca olvidará en su vida. Dijo lo siguiente: te he hablado de mis padres y cómo durante toda mi vida no recibí afirmación de parte de ellos, pero al recibir la afirmación de su majestad, la reina de Inglaterra, al ser abrazado por su majestad, sentí ganas de detener a la gente en la calle y decirle, mi mamá, la reina, me ama, ¿sabes? Porque eso es lo que sentí ese día, el llenado de un vacío en el universo. Todos nosotros tenemos un grande vacío
y queremos llenarlo y lo llenamos de cosas que al final no la llenan. No la llenan. Y el único que lo puede llenar nuevamente es Dios al escuchar a través de su palabra: eres justo. Y al experimentar el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu: eres hijo de Dios y eres amado por Él. En cualquier circunstancia, en todo momento. Y especialmente lo necesitamos cuando las cosas no marchan tan bien como quisiéramos. Y saber que Dios, mi Padre, está en control y me ama. ¿Alguna vez le has dicho a alguien: no te preocupes, todo va a salir bien? ¿Alguna vez se lo has dicho a alguien? ¿Cómo sabes que va a salir bien? Decimos esas palabras para darle aliento a esta persona, pero nosotros no sabemos si las cosas van a salir bien. Pero ¿sabes qué? El testimonio del Espíritu Santo en los momentos difíciles de nuestra vida, Él sí nos puede decir: no te preocupes, las cosas van a salir bien, porque eres hijo amado de Dios, has sido justificado, has sido declarado justo, eres aceptado por Él, todo está bien en tu relación con Dios. Esa es la bendición que necesitamos. Esa es la bendición que necesitamos. Ahora la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo recibimos esa bendición? Ya sé qué es lo que necesito. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo recibo? Bueno, primeramente Pablo nos va a decir cómo no lo recibimos. ¿Cómo no lo recibimos? Porque muchos hemos estado buscando la bendición de una manera completamente equivocada. Creyendo en Dios, creyendo en Cristo, viniendo a la iglesia, pero completamente equivocada. Ve lo que dice el versículo 10. Todos los que viven por las obras que demandan la ley están bajo la maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En primer lugar, Pablo está citando del Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio en el capítulo 26, donde encontramos una serie de maldiciones. Estamos hablando de cómo puedes recibir la bendición. Lo contrario a la bendición es la maldición. Ahora, Pablo empieza citando este pasaje para que podamos entender cómo no. ¿Sí? Y él cita Deuteronomio 27-26, pero déjame citarte unos versículos antes. 27-15. Maldito el que hiciere una imagen para adorarla. 27-16. Maldito el que deshonre a sus padres. 27-19. Maldito el que abuse del extranjero, la viuda y el huérfano. 27-26. Ahora sí. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En otras palabras, si tú estás buscando ser justificado delante de Dios a través de tus obras, a través de cumplir la ley, a través de la obediencia, lo que tienes asegurado es esto: la maldición de Dios. Lo que tienes asegurado es la maldición de Dios. Porque si tú vas a tomar la ley, no es lo que puedas lograr, a ver si pasas. No. Si tú dices: yo voy a buscar mi aceptación delante de Dios a través de lo que yo haga, tienes que cumplir con todo lo que dice la ley, lo cual es imposible. De hecho, Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 10. Santiago dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado absolutamente toda. Absolutamente toda. Entonces, no podemos. Si tú estás, miren, es muy triste, pero la mayoría de la gente piensa que esta es la manera en la cual puede salvarse y en la cual puede mantener
su estatus de hijo delante de Dios. ¿Cómo me voy a salvar? Y tristemente, cuando no conocen el evangelio, es voy a hacer obras, y algún día, en el juicio final, espero que Dios pueda pesar mis obras malas, obras buenas, y que mis obras buenas pesen más, ¿no? Fin, la libré. Equivocado completamente. Pero es más triste todavía que los que han sido salvados por fe en Cristo piensen que su relación con Dios se sigue basando en tu conducta, en tu desempeño. No es así. No es así. De eso Fernando habló la semana pasada. Nunca ha sido así. Nunca ha sido por las obras de la ley. Todo lo contrario. Si vas a vivir por las obras de la ley, entonces estás bajo maldición. Y la pregunta es, ¿cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición? Vean por favor el versículo 13, la segunda parte. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo el que es colgado de un madero. La palabra madero en el original es la palabra árbol. Y Pablo está citando Deuteronomio capítulo 21. Cuando un israelita cometía un crimen que se pagaba con la vida, ese texto nos dice, bueno, regularmente lo que pasaba es que era apedreado hasta que muriera, y después su cuerpo era colgado en un árbol, y antes de que se metiera el sol, tenían que descolgarlo y sepultarlo. Entonces era ajusticiado, piedras, moría, y colgaban su cuerpo en un árbol, y después lo tenían que sepultar antes de que se metiera el sol. Y para los judíos era bien claro dos cosas. Número uno, la primera es: todo aquel que es colgado de un madero es la maldición definitiva. El colgarlo en un madero no es lo que lo hace maldito. El que esté ahí colgado es la señal de que ese hombre o esa mujer ha caído bajo la maldición definitiva de Dios. Y lo otro es, por favor, no lo podemos dejar hasta el otro día. Tenemos que bajarlo y sepultarlos. Los judíos lo entendieron muy bien esto. También que tenemos algunos ejemplos en las escrituras. Jueces capítulo 10, encontramos a Josué que vence a 10 reyes. Pierden la vida estos 10 reyes, los matan, ¿sí? Y después los cuelgan de 5 árboles, pero antes de que se meta el sol, los sepultan. Y lo mismo encontramos en 2 de Samuel capítulo 21 con 7 de los descendientes del rey Saúl, que fueron ajusticiados, colgados, y antes de que terminara el día, entonces sepultados. Ahora vean por favor otra vez el texto: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Saben por qué el mensaje del evangelio era una locura para los judíos? Porque en el centro del evangelio está la historia de un hombre, Jesús, quien muere colgado de un árbol. Ahora, árbol, ¿cómo que un árbol? ¿No es una cruz? Bueno, déjame decirte, es muy interesante que en 3 pasajes de las escrituras, en Hechos capítulo 5:30, 13:29 y Primera de Pedro 2:24, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, dice madero, pero en el original es árbol. Y la pregunta es, ¿por qué escribieron que Jesucristo murió en un árbol? Para que quedara bastante claro el mensaje, que en la cruz Jesucristo recibió la maldición definitiva de Dios. En la cruz Jesucristo recibió
la maldición definitiva de Dios. Pero esto nos lleva a otra pregunta. La pregunta es: ¿por qué el único ser humano que cumplió perfectamente con la ley de Dios cayó bajo la maldición de Dios? Jesucristo cumplió con toda la ley. Jesucristo obedeció a Dios por amor. Jesucristo ha sido el único ser humano perfecto, porque Él entonces recibió la maldición de Dios. Bueno, la respuesta está en el versículo 13. La respuesta está en el versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos cumplir la ley. Y si no cumplo con la ley de Dios, estoy bajo la maldición de Dios. Y Jesucristo vino y vivió la vida que tú no podías haber vivido, una vida perfecta, pero va a la cruz como tu sustituto. Y en la cruz Él recibe la maldición definitiva de Dios. Por eso es que los apóstoles, al hablar de la cruz en estos pasajes que les mencioné, nuevamente se los menciono: Hechos 5:30, 13:29 y Primera de Pedro 2:24, hablan de la palabra árbol. En el original, en nuestras versiones dice madero, pero en el griego es la palabra árbol. Y esto llevaba a un judío a pensar inmediatamente en el Antiguo Testamento: un hombre en un árbol ha recibido la maldición definitiva de Dios. Y por eso es que el evangelio era un escándalo. Era un escándalo. ¿Cómo es posible? Bueno, nuevamente, Jesucristo recibió la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. La bendición de confiar en aquel que se convirtió en maldición. Vean por favor versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Por lo tanto, tú recibes la bendición, la justificación, el Espíritu Santo solo por la fe en Cristo, no por obras. Y no es Cristo más obras, no es Cristo más sacramentos, solo Cristo, solo Cristo. Es muy interesante que Martín Lutero lo que comenta con respecto a este versículo. Y Martín Lutero lo comenta de esta manera. Dice, hablando acerca de Dios: si quieres aplacarme, dice Dios, en este comentario que hace Martín Lutero, si quieres aplacarme, no me ofrezcas tus obras y méritos, sino cree en Jesucristo, mi único Hijo, que nació, que sufrió, que fue crucificado y que murió por tus pecados. Entonces te aceptaré y te declararé justo. La maldición que merecíamos fue dada a Cristo. La bendición que Él merecía nos fue dada a nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El que no merecía la maldición fue maldecido, y nosotros que merecíamos la maldición de Dios por causa de nuestros pecados, ahora somos declarados justos. Se nos acredita la justicia de Cristo. Dios nos acepta y Dios nos dice: todo está bien entre tú y yo. Eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Puedes estar bien con Dios al creer, o puedes estar bien con Dios al hacer, pero no ambos. No ambos. La fe y las obras operan con dos principios completamente diferentes. No es una mezcla de ambos. O creer o hacer, lo cual nadie puede hacer.
Tristemente, en nuestra vida cristiana, algunos piensan que sí, delante de Dios, yo sé que yo creo en Cristo, pero ahí, Señor, mira, leí la Biblia hoy. Señor, mira, oré. Señor, mira, fui a la iglesia. Señor, mira, diezmé. Entonces yo debo de estar bien con Dios por las cosas que estoy haciendo. Y no es así. No puede ser así. O es creer o es hacer. Pero ya sabes lo que va a pasar con hacer. Es como si tuvieras un pie en el muelle y el otro pie en el barco, y de repente el barco va a zarpar. Tienes que tomar una decisión, porque si no, te vas a caer. O es creer en lo que Jesucristo ya hizo por ti, o es hacer, lo cual no puedes hacer, lo cual es una locura, lo cual es estar bajo la maldición de Dios. Y no quieres estar bajo la maldición de Dios. Juan Calvino dice lo siguiente: la ley justifica a aquel que cumple con todos sus mandamientos. La fe justifica a aquellos que están destituidos por las obras y descansan solo en Cristo. Ser justificados por nuestros propios méritos y por la gracia de otros es irreconciliable. No puede ser simplemente. No puede ser simplemente. ¿Alguna vez le has dado un regalo a alguien? ¿Has hecho algo bueno por alguien? Y esa persona responde y te dice: oye, permíteme pagar lo que acabas de hacer. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cuál sería tu respuesta? No, espérame. Es un regalo. No lo hice para que me pagaras. Te aprecio tanto que lo hice por amor. Me gusta tu amistad. Me encantas. Quiero hacerlo. Me caes bien. Pero tú dices: no, mira, sí, entiendo lo que dices, pero me siento mal. Déjame pagarlo. Y tú le vuelves a decir: no necesitas pagarme. Lo hago porque te amo. Si esta persona vuelve a insistir en eso, en que te lo quiere pagar, se convierte en algo muy ofensivo. Y es lo mismo para con Dios. Si tú te presentas delante de Dios como cristiano y crees que la bendición de Dios sobre tu vida fue porque tuviste una buena semana cristiana, estás bien equivocado. Porque toda bendición que tú recibes la ganó Cristo. La ganó Cristo. ¿Cómo no recibes la bendición si quieres vivir por tus obras? ¿Cómo recibes la bendición de Dios cuando descansas, confías y te deleitas en el trabajo que Cristo ya hizo por ti? Así es como recibes la bendición. No hay otra forma. Y la última pregunta es: ¿y cómo sé que la bendición segura? ¿Cómo sé que Dios no me va a quitar el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que Dios no me va a desechar al final? ¿Cómo lo sé? Bueno, por dos razones. Número uno, la promesa y la bendición está basada en primer lugar en Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, y esto es Cristo. ¿Qué significa eso? La promesa de Dios encuentra su cumplimiento solo en Cristo. Y la promesa pertenece solo a Cristo y a todos los que están unidos a Cristo por la fe. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Dios estaba pensando que el único que puede recibir y cumplir esa promesa
es Cristo. Y Cristo lo hizo a través de su vida, muerte y resurrección. Ahora, la bendición que Cristo merecía, nosotros podemos ahora recibirla porque estamos unidos a Cristo en fe. Hace algunas semanas mi esposa me decía: oye, me enteré de cuánto gana Messi. Dice, este hombre tiene asegurado segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quién sabe cuántas generaciones económicamente este hombre tiene asegurado. Entonces, si el nieto de Messi, alguien le preguntara: oye, ¿cómo le hiciste para hacerte rico? ¿Cuál sería la respuesta? No hice nada, estoy unido a mi abuelo, soy un Messi. No hice nada, estoy unido a mi abuelo, soy un Messi. Iglesia, ¿qué hiciste para recibir las bendiciones de Dios? Por favor, no me contestes. Y si me contestas así, estás bien equivocado. ¿Por qué Dios te contestó en esta semana tu oración? Pastor, es que usted no sabe, estuve ayunando de lunes a viernes. Hoy espero darme un festín, ¿no? Dios me bendijo. No, pastor, es que usted no sabe, me aprendí el Salmo 119 de memoria y en hebreo. Pastor, es que usted no sabe, ahora sí estuve orando toda la noche y recibí la bendición de Dios. Si tú crees que por eso recibiste la bendición de Dios, estás equivocado, estás engañado. Entonces déjame decirte que cuando haces lo contrario, ¿qué es lo que Dios debería de hacer contigo? Si dices que Dios te bendijo por tu conducta, todas las bendiciones que has recibido es porque estás unido a Cristo en fe. Entonces la bendición es segura porque Cristo lo aseguró a través de su vida de perfecta obediencia. Por eso es que segura la bendición, no la vamos a perder. Y en segundo lugar, porque la bendición de Dios está basada en una promesa. No está basada en la ley, está basada en una promesa. Pablo dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. La palabra pacto es la palabra en griego diateke, que significa pacto o significa testamento. Entonces, un testamento es unilateral. No sé si algunos de ustedes ya hicieron su testamento, pero si tú hiciste un testamento, no es para que tus hijos pidan la opinión sobre lo que tú dijiste que se debería de hacer. Y entonces vamos a discutir lo que papá o mamá dijo porque no nos parece lo que puso en su testamento. ¿Es así? No, no es así. Tú dices: a mi hija le va a quedar la casa, a mi hijo le va a quedar el carro, etcétera, etcétera. Y es tu decisión y es unilateral. ¿Qué es lo que Dios hace cuando entra en un pacto con Abraham? Génesis capítulo 15, una historia bien rara. Dios le dice a Abraham: Abraham, ve a traer estos animales y pártelos a la mitad. Y uno dice: ¿qué está pasando? La manera en la cual se celebraba un pacto en el tiempo de Abraham era de esa manera. Las dos personas van a entrar en un pacto, cortaban animales y después pasaban en medio de los cuerpos cortados de esos animales y estaban haciendo un pacto las dos personas, y las personas decían el uno al otro: que así me haga Dios, que me quita la vida si yo no cumplo con mi pacto. Así se hacía en ese tiempo. Así que lo que Dios le dijo a Abraham tuvo sentido. Lo interesante es esto. Lo interesante es que el único que camina entre los animales descuartizados fue Dios, no fue Abraham. Imagínense que Abraham hubiera pasado y decirle a Dios: Dios, si no te obedezco, mátame. O sea, el siguiente capítulo no lo obedeció. Génesis capítulo 16, nuevamente, no cree en la promesa y se mete con la sierva de Sara, con la autorización de Sara. ¿Sí? El único que caminó en medio de los animales fue Dios. Entonces la relación de pacto entre Abraham y Dios no dependía de la conducta y del desempeño de Abraham,
dependía solamente de la fidelidad y del amor de Dios. Dios lidia con nosotros de acuerdo a su promesa, no de acuerdo a nuestro desempeño. Eso significa que tu relación con Dios no fluctúa de acuerdo a tu inconsistencia, a la inconsistencia de tu obediencia diaria. Dios no lidia contigo con eso. A ver, Fernando, ¿qué hiciste el día de hoy? Mira, yo sí te vi desde el cielo y en la mañana, así nada más de rapidito, nada más de la Biblia, ¿no? Y después, no, Dios no lidia con nosotros de esa manera. Dios no lidia con nosotros de esa manera y sin embargo lo tenemos tan arraigado. De seguro me pasó esto porque no leí la Biblia hoy. De seguro me pasó esto. Y de seguro me pasó esto. Y de seguro me pasó aquello porque no hice y no hice y no hice. Dios no lidia con nosotros de acuerdo a cómo fue nuestra santificación en ese día. Ahora, si alguno de ustedes está pensando, entonces, ¿qué importa cómo vivamos? Tu conclusión es bien equivocada. Porque cuando Dios entra en un pacto con Abraham y es unilateral, sin embargo Dios le dice a Abraham, esto es lo que tienes que hacer. Pero tu relación conmigo es segura, no depende de lo que tienes que hacer, pero esto es lo que tienes que hacer. Y lo interesante que vemos es que Abraham después de esto obedece a Dios, no de una manera perfecta, pero obedece a Dios. Y tenemos Hebreos capítulo 11. ¿Qué es Hebreos capítulo 11? La galería de los hombres de fe. Por la fe Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció a Dios. Por la fe Abraham obedeció a Dios y llevó a Isaac al monte Moriah. Por la fe Abraham, por la fe Abraham, por la fe Abraham. En otras palabras, la seguridad de que mi relación con Dios es completamente segura, no se puede perder. Porque Cristo lo hizo por mí, me es la motivación para obedecer a Dios, no para vivir una vida de desobediencia. Mi relación con Dios es segura. Mi relación con mi Padre es segura. El Espíritu Santo me fue dado como garantía. Por lo tanto, obedezco a Dios. Y si desobedezco a Dios, puedo ir corriendo a la cruz con confianza de que no voy a recibir un patín, de que Dios no va a decir, ya me tienes harto, ¿sí? Me pediste perdón en la mañana por esto y en la noche otra vez me lo estás pidiendo, ya, váyase. No. Dios me está transformando, estoy en un proceso de santificación. Y el saber que mi relación es segura por Cristo y porque está basada en una promesa, eso me lleva a obedecer a Dios. Vivir una vida basada en la fe y vivir una vida basada en las obras son completamente diferentes. Vivir de acuerdo a la promesa es esperar y confiar. Vivir de acuerdo a la ley, vivir de acuerdo a tus obras es control y manipulación. ¿Por qué? Dios, si leí la Biblia, si oré, si fui a la iglesia, me debes, Señor, me debes. Es una locura pensar en eso. Pero si vives de acuerdo a tus obras, eso es lo que piensas. Y como Dios no te lo ha dado, estás enojado con Dios. Vivir de acuerdo a la promesa produce seguridad y garantía. Y vivir de acuerdo a la ley produce inseguridad. ¿Habré hecho lo suficiente el día de hoy para que Dios esté contento conmigo? ¿De verdad Dios va a cumplir con esto? Produce inseguridad y produce dudas. Somos llamados a vivir por fe, no a vivir por obras. Somos llamados a vivir por fe, confiando nuevamente que hemos recibido la bendición de Abraham, la cual
es la justificación por fe en Cristo, que se nos ha dado el Espíritu Santo, que da testimonio a nosotros de que somos sus hijos amados y de que esta es segura, porque está basada en Cristo y está basada en la promesa. Que vivamos de esta manera, iglesia, confiando totalmente en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias. Gracias por la bendición. Y queremos también pedirte perdón, Señor, porque hemos tratado de obtener esta bendición de una manera equivocada. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí que no está en una relación de pacto contigo, en estos momentos tu Espíritu Santo le llame al arrepentimiento y esta persona pueda orar y pedirte perdón por sus pecados, para que pueda recibir la salvación por fe, solo en Cristo, solo por gracia. Pero también, Señor, nosotros que muchas veces hemos pensado que nuestra relación contigo, ya como hijos, ya como salvos, depende de nuestro nivel de santificación. Y a veces no somos tan santos y pensamos que tú estás enojado con nosotros o que nos vas a quitar la salvación. Señor, perdónanos por ese pensamiento y las actitudes a través de ese pensamiento. Gracias, Señor, que la bendición es completa, segura en Jesucristo nuestro Salvador. Permítenos alabarte por siempre por esta bendición. Jesucristo, amén.